Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Conchi. Buenos días, Joaquín. Bueno, nosotros, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Bueno, yo me llamo Javier Amorós, soy el presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un organismo del Estado que trata de controlar que realmente las instituciones públicas actúen con transparencia y que las solicitudes que hagan de información los ciudadanos se atiendan correctamente. Yo cedo la palabra a mis compañeros de mesa para que se presenten y luego ya empezamos un poco el diálogo, que yo entiendo que lo que tenemos que hacer es hablar de transparencia en función de esta pandemia que hemos sufrido y de las posibilidades que se abren a partir de lo que hemos ido aprendiendo. Conchi. Gracias, Joaquín. Hola, soy Concepción Campos Acuña, soy secretaria de Gobierno local en el Ayuntamiento de Vigo y allí me ocupo y me preocupo de la transparencia, de la que me ocupo y me preocupo también en mi dimensión, pues a veces como conferenciante, charladora y escribiendo también en aquellas, tanto en mi blog como en revistas profesionales. Y bueno, estoy aquí encantada de compartir este espacio. Gracias a Borja Suara, a Campus Party, enhorabuena por la organización, por acordarse, como no puede ser de otra manera, de la importancia de la transparencia, y espero compartir pues una charla muy interesante con Javier y con Joaquín, que son dos grandes de la transparencia. Buenos días. Gracias, Conchi, por ser tan humilde y decir que los que estamos aquí compartiendo la mesa virtual con el resto de los que nos siguen somos los grandes. Aquí todos tenemos nuestro cachito, ponemos nuestro granito de arena en conseguir o intentar conseguir que un proyecto de transparencia en las administraciones públicas sea un proyecto real. Bueno, yo actualmente soy director general de Transparencia y Buen Gobierno en la Junta de Castilla y León. Y vengo del Ayuntamiento de Madrid, donde fui subdirector general de Transparencia y uno de los promotores de este proyecto en el Ayuntamiento de la capital. Como decía Javier, bueno, compartimos labor y misión. Es verdad que él desde un órgano externo de control de la transparencia y con toda la importancia que eso tiene, y en mi caso pues desde dentro, ¿no? Unos y otros también, Conchi, en el Ayuntamiento de Vigo pues promovemos estos proyectos desde puntos, diríamos, distintos y seguramente va a salir en esta mesa redonda virtual pues con muchas dificultades, ¿no? en la puesta en marcha real de estas ideas y de esta misión, ¿no? Que es realmente una misión algunas veces imposible casi. Pero bueno, Javier, tú nos ordenas. Bueno, lo voy a intentar, pero yo creo que lo interesante es que cambiemos un poco impresiones, ¿no? Por centrar un poco el tema, bueno, situarnos realmente en España hay una política de transparencia desde hace unos cuantos años, 5. No fuimos los primeros en llegar, pero en estos 5 años yo creo que bueno, la imagen de lo que se está intentando y de los esfuerzos que estamos haciendo cada uno en nuestro campo, pues no es muy buena, en el sentido de que parece que el avance de la transparencia no ha sido muy importante en España. Sobre todo esto se ha puesto de manifiesto a lo largo de estos meses difíciles que, bueno, que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo, en lo que hay una demanda de transparencia de la ciudadanía que tal vez desde un punto de vista subjetivo pues no ha tenido la respuesta que debería tener por parte de los poderes públicos, ¿no? Yo en estos temas entiendo que lo que voy a decir no va a ser muy popular, pero yo creo que realmente hay que poner en valor lo que se ha hecho. Nosotros hemos partido, ya os digo, hace 5 años en un país que no era realmente muy transparente. España no es un país escandinavo, por una serie de circunstancias tenemos otros valores, tenemos una administración que básicamente procede del siglo XIX y sigue comportándose en muchos sentidos con criterios totalmente burocráticos y decimonónicos, una administración en la que el funcionario piensa que es el propietario de
de la información, que no tiene que socializarla ni compartirla con nadie, y cambiar esa cultura es difícil. Es muy difícil, no solo por una resistencia, digamos, profesional, sino porque además la administración tampoco estaba dotada de medios para avanzar en este sentido. Esa política de transparencia que se puso en marcha no vino acompañada de una serie de programas de inversiones o de un refuerzo de los medios, ¿no? Entiendo que además Joaquín y Conchi, que luchan en nuestras administraciones territoriales, en el caso sobre todo de España y del régimen local, la falta de medios es realmente grave como para poder abordar retos nuevos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que esto suena como un poco como una disculpa, pero es una realidad. Es una realidad también que en una situación de alarma como la que hemos vivido y una serie de urgencias, la transparencia tampoco en muchos sectores se podía llevar a cabo con la intensidad que demandaba la ciudadanía. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de suministros o de contratos en que a veces había una demanda social para conocer cómo se estaban contratando el suministro de material médico, de EPIs, de mascarillas. A veces, al participar en contrataciones internacionales, este tipo de informaciones puede poner en peligro precisamente la posición compradora de España, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta también una serie de factores. También el hecho de que es la primera vez que nos encontramos en una situación semejante y ha habido que responder a ella. Lo que quiero decir simplemente es que realmente hay que poner en valor los esfuerzos que se hacen, por supuesto, aceptar las críticas, ¿no? Y lo que creo que es importante y que es un poco lo que debemos de hablar o lo que debemos poner de relieve en esta mesa es la idea de que, bueno, esto lo que nos tiene que servir es de experiencia para el futuro, de darnos cuenta de que hay una demanda creciente de transparencia por parte de la sociedad y que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo para estar a la altura. No sé si queréis comentar algo sobre vuestra experiencia durante este periodo o cómo veis un poco tomando como pie lo que os comento, ¿no? Sí. Joaquín. Vale. Interviene. Bueno, comparto absolutamente todo lo que Javier has comentado, ¿no? Hay dos problemas entre los muchos que nos acucian, ¿no? Que realmente tú has puesto encima de la mesa y que son reales y ciertos, ¿no? El tema del aspecto cultural, efectivamente somos un país mediterráneo que, bueno, otorga mucho valor, diríamos, a lo que es propio de cada uno de nosotros y da realmente poca importancia a lo que tiene un valor colectivo, un valor social, ¿no? Esto es lo que nos distingue, sin duda, de países de la órbita nórdica o anglosajona que efectivamente valoran la transparencia porque la transparencia obviamente la hacen, diríamos, o la sienten como un patrimonio, diríamos, de cada uno de nosotros. A nosotros nos pasa, y lo sabemos, lo vemos en el día a día, que bueno, las cosas en las que todos participamos, a las que contribuimos todos, aquellas que tienen un valor colectivo, son cosas o valores que consideramos que no son de nadie, que los maltratamos y que los despreciamos, y ocurre igualmente con la transparencia, ¿no? No vemos realmente un valor importante, un valor colectivo en que las administraciones públicas o los que gestionan intereses generales pues realmente compartan la información que generan en la prestación de servicios públicos o en la gestión de los intereses que son de todos, ¿no? Hombre, yo creo que esta situación por la que hemos atravesado, por la que todavía estamos haciéndolo, porque algunas veces bueno, hablamos dando por supuesto de que la situación ya la hemos superado y bueno, el día a día nos va demostrando que esto pues, no es todavía una realidad, un hecho cierto. Bueno, para los que trabajamos en transparencia ha sido una experiencia, yo creo que inigualable y, bueno, ojalá no se vuelva a repetir, ¿no? O que seamos capaces de seguir aprendiendo cosas importantes en proyectos de transparencia sin necesidad de pasar por estas situaciones tan críticas, tan extremas y tan dolorosas, ¿no? Pero realmente yo creo que la ciudadanía, con motivo de esta pandemia, se ha dado cuenta realmente del valor de la información, de una buena gestión de datos, de gestión de información pública. Otra vez vuelven, diríamos, a
ahora surgen algunos de los muchos mantras que en materia de transparencia pues siempre están encima de la mesa, como por ejemplo la creación de oficinas del dato que permitan hacer un análisis correcto, rápido, puntual, con detalle de todo lo que está sucediendo. Pero yo también me da la sensación de que algunas veces pues empezamos la casa por la ventana, ¿no? No tenemos buenos sistemas de gestión de la información, no tenemos buenas aplicaciones de gestión de procedimientos, de información pública, y queremos ya pronto ponernos a analizar la información que realmente no se extrae de ningún sistema o que se extrae con muchas dificultades o que realmente es información pues, que tiene muchas carencias, ¿no? Tenemos sistemas muy obsoletos, sistemas ineficientes que todavía no permiten extraer la información con calidad suficiente para poderla analizar, para tomar decisiones en base a evidencias, decisiones, diríamos, certeras, atinadas. Y eso parece ser que es algo que no importa demasiado, ¿no? Pero sí que hablamos de oficinas del dato como si eso fuera la solución sin acometer antes pues, reformas importantes que están encima de la mesa, ¿no? También hablamos mucho de la administración electrónica y yo creo que hay también que hay que distinguir que la administración electrónica sí que sirve efectivamente para impulsar una administración, diríamos, más eficiente, más ágil, pero no necesariamente una administración electrónica nos va a hacer ser más transparentes. Yo creo que el primer elemento es el elemento cultural. Si yo no tengo voluntad, obviamente, de contar a todos o compartir con la sociedad aquello que hago y en qué invierto los recursos en los que todos aportamos o a los que todos contribuimos, pues por mucha administración electrónica que yo tenga, obviamente eso en su caso servirá, diríamos, a los intereses internos de cada administración pública, pero poco revertirá, diríamos, en la sociedad, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, yo creo, de la importancia de los datos, del gobierno basado en datos o de los datos para gobernar, como dice Alorza, ¿no? Y tomar esas decisiones, como decía, en base a evidencia. Seleccionar indicadores que sean exactos, que sean correctos, que sean realmente relevantes o significativos para tomar decisiones y que nos permitan, obviamente, pues eso, gestionar mucho mejor. Eso, durante la pandemia, pues ha demostrado ser realmente un pequeño desastre. Es verdad que seguramente quienes han determinado, pues, en base a qué información hay que tomar decisiones, no han podido hacerlo de otra forma. Es decir, en parte yo les excuso porque he vivido también el día a día la dificultad que supone obtener información para tomar buenas decisiones, pero no puede ser que una situación parecida o similar, ojalá que no venga originada por una situación tan grave como esta, nos pille obviamente otra vez en el mismo punto, ¿no? El lema de este campus es reiniciar el mundo, ¿no? No puede ser un punto y seguido. Tenemos que tomar buena cuenta de todo lo que nos ha sucedido para, incluso si una situación tan crítica, seamos capaces, obviamente, de gestionar mejor, ¿no? Eso es, en principio, y para empezar, ¿no? Un poquito también la opinión que coincide con la tuya, Javier. Sí. Bueno, yo también decir que mi visión me gusta que siempre sea muy constructiva. Considero que simplemente fustigarnos por cómo hemos hecho las cosas o cómo están es poco constructivo, pero también es cierto que tenemos que hacer ese análisis. Entonces, me gustaría aprovechar, en primer lugar, que estamos aquí para agradecer la gran labor que realizó Esther Arizmendi en la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y agradecer también a Javier Amorós la gran labor que está haciendo, pero que queda vacante, ya va camino de 3 años, la presidencia de un órgano tan importante en un Estado que apuesta por la transparencia como es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Cuando empezamos con toda la pandemia y con esta situación de gravedad, yo escribí unas líneas en las que decía que la transparencia no se suspende. Pero lo cierto es que lo que ha sucedido durante este periodo no es una rara avis, no es nada extraño, es la continuidad precisamente del enfoque que habíamos llevado de la transparencia. Dice la exposición de motivos de la ley algo que me gusta mucho, ¿no? Cuando dice que no parte de la nada ni colma un vacío absoluto, pero la verdad es que es muy bienvenida, fue muy bienvenida, ha supuesto un gran impulso. Yo, francamente, como gestora, tengo que decir que lo que tenía antes de la ley y lo que tengo hoy es un abismo de mejoría, muchísima, desde luego, pero que también es cierto que la falta de medios y de recursos es una realidad. No es una excusa, pero es una realidad. Y sobre todo también que es necesario el cambio cultural. A mi modo de ver, es un poco como un conjunto, ¿no?, de factores que acaban haciendo un sumatorio que nos da un resultado negativo. ¿Por qué razón? Porque yo, y me imagino que a Joaquín le pasará igual en el ámbito interno, le habrá pasado también, muchos compañeros y muchas compañeras ven las obligaciones en materia de transparencia como una carga burocrática que no aporta valor. Con lo cual tenemos 2 errores.
primero, pensar que es una carga y segundo, que no aporta valor. En el momento en el que comprendan el valor de la transparencia, no verán que es una carga, que es un trabajo añadido, pues en mi caso, que la secretaria les pide, que les esté mandando los datos, que cumplimenten los indicadores, que cubran un determinado periodo. Por lo tanto, creo que ya con el tiempo transcurrido, para el ámbito local, hace 5 años ya que tenemos casi en vigor completamente las obligaciones de la ley de transparencia, y que conste que soy de las que digo que las leyes no hacen milagros, por eso digo que es un tema cultural, creo que sí que es cierto que tenemos que hacer ahora un poco una visión crítica. ¿Cuál es mi enfoque? Mi enfoque, lo escribía en el año 2015, es que cuando hemos cogido los retos que nos aporta la ley de transparencia, teníamos 2 posibles enfoques: cirugía o maquillaje. Así de sencillo. Y hemos optado en muchos casos por el maquillaje, cuando había que cortar, coser, restaurar en muchos casos, entrar, ver qué había, mejorarlo, y en muchos casos nos hemos limitado a nuestros portales de transparencia a subir información, a lo mejor en enero y no la volvemos a ver hasta el mes de diciembre, etcétera. ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente, como muy bien dice Joaquín, que no sabemos si se están tomando las mejores decisiones, que no hay una rendición de cuentas porque los datos se convierten en información y la información en conocimiento. Y ese conocimiento hará que los recursos públicos que son tan necesarios y que han sido tan necesarios y que a partir de ahora, desde luego, entiendo que debemos todavía ser mucho más cuidadosos y más escrupulosos con el destino que se dé a los mismos, pues tengamos que saber cómo se destinan, por qué se destinan o no a esto. Y ahí quiero también entroncar con un tema que comentaba Javier. Efectivamente, durante la pandemia hemos tenido digamos que una visión muy crítica por parte de un sector, tanto de los expertos como de la sociedad, por la falta de transparencia, por la falta de información. No digo que no haya habido casos en los que las circunstancias lo hubiesen requerido, pues por la confidencialidad de las ofertas, de lo complicado que ha sido el mercado, que ha sido realmente terrible, ¿no? Un mercado persa, pero muy agresivo y en unas condiciones de partida muy difíciles en las que nadie se había visto involucrado en el mismo. Pero eso es una parte, no es el todo, ¿no? Y algo que se hizo fue suspender la transparencia desde el punto de vista del acceso a la información cuando estamos hablando de accesos electrónicos y de formato electrónico, y ahí evidentemente es el instrumento. Y por otra parte, lo que era la información de esos contratos de emergencia que no se subían a una herramienta como es el portal de transparencia o como puede ser la plataforma de contratos del sector público. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo también espero que esto no vuelva a suceder, pero que es una muestra, ¿no? Es significativo de la importancia relativa que tiene la transparencia en la gestión pública en el momento actual. Con todos los respetos para los órganos de control, en los últimos años hemos visto, Javier y Joaquín coincides conmigo, que se han creado multitud de órganos de control de acceso a la información y ahora lo último que son las oficinas de prevención y lucha contra la corrupción. Pero si vamos en paralelo a la dotación de medios y recursos, observamos que esto se queda en un brindis al sol. Con lo cual queda muy bien que yo en mi memoria pueda poner que tengo un órgano de control, que lo he creado, que he aprobado un reglamento, un código ético, etcétera. Pero si luego no tenemos resultados, que es lo que quiere la ciudadanía, si no hay una rendición de cuentas de la gestión, a pocos sitios vamos, ¿no? Yo quizás sea porque vivo en el mundo local, entonces vivimos muy cercanos a esa realidad. Y entiendo que debería de ser ese reinicio, ¿no?, de que hablaba Joaquín. Hemos visto que la transparencia no ocupaba, en mi opinión, el lugar suficientemente relevante dentro de la gestión pública, que sí que hay una sociedad preparada que lo demanda, que sí que hay también miembros de la sociedad civil cualificadamente significados que lo demandan también y que esto tiene que hacer que cambie empezando por el Consejo de Transparencia, que creo que tiene que dotarse de medios y imagino que luego recogeremos el guante que nos sembró Borja Tzvara en las redes sociales sobre un tema de debate, recogiendo eso, dotar a los medios de los recursos suficientes y seguir promoviendo el cambio. Y voy a cerrar diciendo la frase que me dijo una responsable de una comunidad autónoma. El tema está agotado, ya ha pasado la moda. Y a mí, francamente, me entraron ganas, no de echarme a llorar, sino de hacer otras cosas mucho peores, pero francamente, que si hubiera sido un gráfico, no un anime, me habría caído una lágrima por la mejilla, decir, ¿cómo alguien me puede decir esto? ¿Cómo alguien, no? Me lo dijeron a finales del año 2019. ¿Cómo alguien me puede decir esto? Pero esto es cierto. Por lo tanto, esto significa que precisamente hay que redoblar los esfuerzos y retomar las estrategias para conseguir reiniciar también la transparencia. Gracias. Bueno, la verdad es que es una frase tremenda, ¿eh? Yo puedo atestiguar, por lo menos, y yo creo que todos nosotros desde nuestro esfuerzo, la moda no se ha pasado, porque yo por lo menos cada vez trabajamos más, o sea, la demanda de la ciudadanía es creciente, ¿no? Yo creo que se han puesto de relieve temas muy, muy interesantes, ¿no?
Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Conchi en el tema de que, bueno, los medios faltan, eso es una evidencia. Nosotros en España últimamente nos estamos acostumbrando a poner en marcha una serie de políticas públicas sin pensar que hay que pagarlas, que de alguna manera requieren una inversión. Yo creo que esto ha sido una oportunidad muy buena. Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, la administración se ha dado cuenta de que se puede teletrabajar. En mayor o menor medida, al final, por razones sanitarias, pero bueno, en la 60 o un 70% de los funcionarios durante el confinamiento han trabajado y han trabajado bien. Es decir, que este es un campo en el que se puede avanzar y es una manera en la que de abaratar muchos de los costes que se podrían poner al servicio de políticas como la de transparencia, ¿no? Quiero comentar también el tema de la suspensión de la transparencia. Bueno, yo quiero explicar un poco, poner en contexto el tema. No se ha suspendido la transparencia, lo que se sacó fue un decreto de ley no excesivamente afortunado ni con una redacción muy brillante, tal vez como consecuencia de las prisas, en las que se suspendían los plazos de tramitación de toda la administración, todos los plazos administrativos. Yo sé que no hubo especialmente una suspensión de la transparencia. Obviamente se podría haber exceptuado la transparencia. De hecho, está exceptuado en la medida en que fueran cuestiones o preguntas que tuvieran relación con la COVID-19, ¿no? Pero quiero decir que se suspendió la tramitación de todos los procedimientos administrativos y que esta medida lo que buscaba, de alguna manera, proteger al ciudadano. Es decir, se trataba que el ciudadano, mientras estaba confinado, si tenía un vencimiento de Hacienda o tenía que la empresa presentar una declaración de IVA o tenía que hacer algo con la seguridad social, bueno, que supiera que lo podría hacer después, que en ese momento no iba a ser perjudicado. Simplemente para contextualizar un poco y explicar que tampoco es que se haya tomado una medida, digamos, suspendamos la transparencia, ¿no? Que la medida se tendría que haber quizás articulado mejor y que se podría haber redactado de otra manera, pero la realidad es esa, ¿no? Y al hilo de esto, pues también me interesa poner de relieve un tema que a lo mejor está bien que comentemos, ¿no? También ocurre que por una serie de razones, digamos que la información que muchas veces transmite la administración es muy difícil de comprender por la ciudadanía. La desconexión entre la administración y la ciudadanía es muy grande, de tal manera que el ciudadano común no entiende muchas veces lo que está tratando de transmitir la administración. Yo me acuerdo cuando trabajaba en temas de administración electrónica, pues una consultora que nos comentó un caso de un ayuntamiento americano, un ayuntamiento de una ciudad grande, que tenía una serie de plataformas y una página web fantástica y que en un momento dado empezaron a ver que las solicitudes de información, lo que iba creciendo era el canal telefónico, mientras que el canal electrónico iba bajando de volumen, ¿no? En principio se pensó que esto sería pues la brecha digital, que las personas mayores tienen dificultades para el uso de los medios, y se encargó a la consultora de hacer un estudio y ver la manera de mejorarlo, ¿no? Curiosamente lo que se descubrió es que la mayor parte de la gente que usaba el canal telefónico eran jóvenes, incluso nativos digitales. Y lo que se puso sobre la mesa es que el problema es que los jóvenes entendían perfectamente cómo funcionaban los medios electrónicos, lo que no entendían era lo que les respondía la administración. Desde que es una concurrencia competitiva o por qué en una subvención hay que presentar. Entonces yo creo que esa carencia, que obviamente no es responsabilidad de la ciudadanía, es responsabilidad de la administración, el tratar de explicar bien lo que se hace, también es una cuestión de transparencia. Y para mí, después de la experiencia de estos años, pues yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la transparencia. Es decir, no solo colgar en un portal los pliegos de contratación, sino que se entienda por qué existen esos pliegos o por qué son necesarios o qué es lo que quieren decir, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre esto. Gracias, Javier. Yo quería comentar alguna cuestión que ha salido al hilo de vuestras dos últimas
intervenciones. Bueno, ya hemos hablado de la carencia de medios, Conchi lo ha comentado y Javier quizá no ha insistido en ello, siendo la principal víctima, diríamos, como cabeza de una institución como el Consejo de Transparencia Estatal actualmente, ¿no? Pero con todo y con eso, es decir, con la carencia de medios, el trabajo que hacen los comisionados, los consejos de transparencia es importante y muchas veces el problema radica en la falta de, diríamos, de respeto y de observancia por todo lo que dicen los consejos, ¿no? Es decir, que tenemos muy poquitos medios, hacemos un gran trabajo y aún así el problema ya no es tanto que estemos asfixiados, diríamos, por aquellos que tienen que proveernos de recursos suficientes para hacer nuestro trabajo, sino que simplemente, bueno, nuestras decisiones son incumplidas reiteradamente, ¿no? Esto yo creo que lo estamos viendo actualmente, los medios de comunicación se han hecho eco, hay un recurso, una impugnación constante de las resoluciones del Consejo de Transparencia, ni siquiera cuando hay una reclamación se hacen alegaciones por parte de las administraciones impugnadas, diríamos, o que ven sus decisiones impugnadas y eso, bueno, ya si teníamos pocos medios y encima con los pocos que tenemos no nos hacen caso ni nos escuchan, pues es mal asunto. Esto tiene mala pinta y volvemos otra vez al problema que decíamos al inicio de esta mesa redonda, el problema cultural, ¿no? Respecto al derecho de acceso a la información pública y lo que ha sucedido durante la pandemia, pues yo todavía sigo encontrando razones que me permitan entender esto. No lo voy a entender, me temo que ya a estas alturas, si no lo he entendido, no lo voy a entender. Y probablemente el asunto radica en que, bueno, el tratamiento que se le da al procedimiento de acceso, al derecho de acceso, es el tratamiento que se le da a cualquier derecho que ejerce cualquier persona frente a la administración pública, ¿no? Yo creo que esa diríamos, configuración del derecho de acceso como un derecho administrativo, un derecho del ciudadano frente a la administración pública más, es un problema que este derecho va a arrastrar hasta que no se le dé una configuración, diríamos, esencialmente política, como un derecho político, como un derecho de cualquier persona frente a la administración pública y no como un derecho del ciudadano frente a la administración, ¿no? No es lo mismo pedir acceso a información pública que solicitar una subvención, que solicitar una autorización o verse expedientado, obviamente, en un procedimiento sancionador. Yo creo que el tratamiento tiene que ser diferente y cuando el tratamiento sea diferente probablemente haremos una distinción de en qué medida este tipo de situaciones pueden afectar o no a la pervivencia o supervivencia del derecho de acceso. No tiene ningún sentido, después de lo que también ha comentado Javier, de que habiéndose garantizado el teletrabajo y estando los funcionarios o los empleados públicos en nuestras casas, se haya suspendido también la tramitación de los procedimientos. ¿Esto a quién protege? Es decir, protege al ciudadano y a la persona el que se suspenda el procedimiento de acceso a la información pública cuando precisamente en estas situaciones la información pública es una medicina, ayuda a proteger y a salvar vidas. Es decir, esto yo lo siento, pero no conseguiré entenderlo seguramente por mucho que me empeñe, pero probablemente alguien me pueda hacer entrar en razón y pensar que efectivamente la suspensión de este derecho tenía alguna lógica durante esta situación, ¿no? Borja nos pregunta también sobre algunas cuestiones, ¿no? Que seguramente, bueno, pues van a generar mucho debate y son interesantísimas. La verdad es que los que nos dedicamos a la transparencia cada día nos levantamos con 10 o 20 temas y que nos incendian, ¿no? Y que nos hacen reaccionar. Dice Borja, ¿no pensáis que una de las cosas que desanima la transparencia es que al que se identifica como transparente le crucifican? Vamos, en lugar a dudas. Yo algunas veces, y seguramente a vosotros os habrá pasado, a Conchi y Javier, al inicio de una acción formativa o de una intervención pregunta uno, oye, que levante la mano a ver quién se considera realmente una persona, un empleado transparente. Y bueno, nadie levanta la mano. De hecho, todo el mundo se mira al lado, a izquierda y derecha, diciendo a ver quién se atreve a levantar la mano, ¿no? Afortunadamente, al final, después de unas cuantas horas, ya empieza la gente a levantar la mano tímidamente y decir, oye, yo ahora sí voy a apostar porque realmente he sido capaz de ver el valor que aporta un proyecto de transparencia a la mejora de la gestión administrativa y sobre todo a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Nos da vergüenza, ¿no? Reconocer que estamos ayudando o que estamos en nuestros puestos de trabajo o en nuestra labor o función dentro de la administración pública contribuyendo a ser más transparentes, a abrir la administración a la ciudadanía, a facilitar más información, ¿no? Sobre el secreto en la toma de determinadas decisiones, incluso a nivel europeo, cuando en la Unión Europea el principio de transparencia ha sido un principio clave en la gestión pública y en la puesta en marcha de las instituciones europeas, pues es incomprensible. Uno puede entender, obviamente,
que se debe de guardar cierta discreción y confidencialidad en los procesos de adopción de decisiones, porque además es un límite a la transparencia o al derecho de acceso en el artículo 14 de nuestra ley estatal de transparencia, pero no obviamente hasta este punto, ¿no? Yo creo que cuando el interés en conocer determinadas cuestiones es un interés universal, un interés ciudadano evidente y realmente no hay, diríamos, intereses que realmente sean prioritarios o razonables proteger o razonablemente deban de protegerse frente a ese interés público a conocer cómo se toman las decisiones, no tiene ningún sentido. Creo recordar, a lo mejor me equivoco, que en el reglamento 1049/2001, que regula el procedimiento de acceso a la información pública que generan las instituciones europeas, que está además en proceso de modificación desde el año 2011, pero que está paralizado desde entonces, también hubo alguna iniciativa por parte de alguna organización de la sociedad civil en relación a conocer qué postura defendían unos y otros países respecto a la modificación de ese reglamento europeo. Y no se ha podido llegar a conocer tampoco cuál era la postura que sostenían unos y otros países. Obviamente todos deducimos que los países nórdicos defienden posturas que van dirigidas a la apertura de más información pública hacia la ciudadanía y los países mediterráneos, entre los que seguramente estamos nosotros, pues defienden precisamente toda la postura contraria, ¿no? Y transparencia por defecto, pues lo decía casi en sentido inverso Cibio ayer mismo, yo creo, ¿no? Cuando decía que las administraciones públicas o muchas administraciones están tomando decisiones por defecto contra la transparencia, ¿no? Yo creo que esto no ha quedado muy claro. La ley de transparencia probablemente no se ha pronunciado en términos tan evidentes como para que todos sepamos que tenemos que ser transparentes por defecto. La información pública tiene que estar a disposición de todos, que esto no es patrimonio de las administraciones ni de los que trabajamos en la administración pública, sino que es patrimonio de quien paga, obviamente, la información pública, que somos todos los ciudadanos, ¿no? Pero efectivamente no nos hemos dado cuenta de que una buena gestión de la información pública desde el punto de vista de la publicidad activa, es decir, la transparencia proactiva, va a permitir que suframos, diríamos, menos o que tengamos menos carga administrativa cuando gestionamos solicitudes de acceso. Yo, en mi experiencia, en lo que es la gestión de la información derivada del coronavirus, tengo que decirlo así, prácticamente no ha habido solicitudes de acceso a información pública en la Administración de Castilla y León respecto a información sanitaria derivada del coronavirus. Una buena política, una buena gestión de información siempre permite reducir el número de solicitudes, de las que siempre oímos quejas porque suponen un gran trabajo añadido y una carga para todas aquellas unidades que su objetivo, diríamos, esencial es prestar servicios públicos, obviamente también ser transparentes e informar de lo que se hace, es uno de los deberes, una tarea más, pero es verdad que mientras no seamos conscientes de que esa publicidad activa va a permitir que obviamente nos descarguemos de trabajo en la respuesta una a una de las solicitudes de acceso a información pública, mientras no seamos conscientes de eso, pues obviamente vamos a seguir viendo a la transparencia como un inconveniente, como una pega, como un obstáculo, como una dificultad para seguir prestando servicios en las administraciones, ¿no? Yo simplemente porque si no se me va a olvidar, y creo que Joaquín ha puesto un tema sobre la mesa muy bueno, es simplemente un segundo y enseguida te dejo, Conchi. Yo creo que realmente el que el procedimiento de acceso sea un procedimiento administrativo tan complejo, estoy totalmente de acuerdo con Joaquín en que genera un grave problema de tramitación. ¿Sería posible, no sé qué pensáis, utilizar los medios electrónicos, estoy pensando en las redes sociales, para transmitir automáticamente esa información y generar retornos o incluso comunidades de conocimiento que a lo mejor ayudaban a agilizar la gestión de los procesos de tramitación y a superar todo ese formalismo? A lo mejor no en todos los temas, en una buena parte de los temas podría haber una respuesta instantánea, no necesariamente formal, por parte de la administración. Sí, bueno, respecto a esto último que planteas, me parece idóneo, ¿no? Yo creo que las redes de comunicación informal están ahí, son ágiles, rápidas. Ahora bien, somos lo que somos una administración pública y de momento nos vemos limitados por un procedimiento de acceso. Si alguien inicia un procedimiento de acceso a la información,
tú estás obligado a dotarle de todas las garantías que recoge el procedimiento administrativo y eso incluye una resolución final y la tramitación conforme a la ley. Cualquier modificación de la ley y desarrollo reglamentario podrían contemplar alguna herramienta que dijera, oiga, si a usted le facilito la información así, pues ya está, se entiende archivado el procedimiento. Es decir, que es distinto, ¿no? Otra cosa es que alguien me pida la información directamente a través de la red y yo a través de la red se la facilite. Que me la pida a través de un correo electrónico y yo a través de un correo electrónico se la facilito. Yo entiendo que en este caso hay que diferenciar si yo tengo una solicitud formal de acceso a la información, que por lo tanto da inicio a un procedimiento, a que no. Pero eso también formaría parte de que las propias entidades públicas fomentásemos esa comunicación. Si yo como ciudadana sé que mandando un tweet al ayuntamiento o a través del canal de Telegram o a través de Facebook, da igual, la red social en la que esté o a través de un correo electrónico me va a facilitar la información, bueno, yo creo que de hecho la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid tenía una vía de esas que ya dejo para que luego lo pueda contar Joaquín. Sería lo suyo, estamos en el siglo XXI y a veces la tramitación de los procedimientos, cuando dices, acabas de ver la solicitud y ya tienes la información, y dices, bueno, pues ya estaba. Pero no, tienes que trabajarte todo el procedimiento porque, vuelvo a decir, le dota de unas garantías legales que están puestas en defensa del interesado y, por lo tanto, te ves ahí pues constreñido al marco legal porque, al fin y al cabo, somos administraciones públicas y estamos sujetas al principio de legalidad, ¿no? Pero, y ahí también recordar que ese procedimiento de acceso a la información que se vio pues suspendido en el marco del conjunto de los procedimientos también permitía que con el consentimiento del interesado pudiésemos seguir tramitando, con lo cual era de los típicos que podríamos haber continuado. Pero bueno, yo creo que ahí ya coincido con la exposición que hizo Joaquín y aprovecho entonces ya para recoger el testigo de los temas que se han comentado y decir respecto a este último comentario de si la mejor forma no es serlo por defecto, transparentes. Yo siempre recuerdo que, además de los artículos 6, 7 y 8 y el bis de la Ley de Transparencia, la Ley de Transparencia dice que debemos de publicar la información de mayor relevancia y la que tenga mayor demanda de acceso. Por lo tanto, ahí yo, precisamente eso fue lo que me basé. Nosotros tenemos desarrollados un conjunto de prácticamente 200 indicadores en los que además aprovechamos o intentamos aprovechar para esto otro que comentabas, Javier, la accesibilidad, ¿no? Yo cuando digo accesibilidad, digo que la información se entienda por parte de aquel que la va a ver, porque a veces ni nosotros mismos, ¿no? Pues yo soy jurista, llevo ya muchos años trabajando en la administración pública y a veces te cuesta entender realmente lo que hay, porque, vamos, me gusta mucho brujulear por los portales de transparencia de otras entidades públicas y no acabas de comprenderlo, ¿no? En ese sentido hay algunas normativas que incluso ya lo han puesto, ¿no? La vasca, por ejemplo, ¿no? La Ley de Instituciones Locales de Euskadi, imponiendo la utilización de herramientas gráficas de información cuando se trata de información de contenido económico. Es decir, tienes que pensar que no podemos hablar de lo que decíamos antes, ¿no? La transparencia o el maquillaje, ¿no? Venga, yo suelto ahí un montón de datos y luego ya que cada uno extraiga las conclusiones que pueda, ¿no? Yo te doy la información, ¿no? Y además, mi política ha sido siempre también la de pensar, cuanta más información publique, menos información me van a solicitar. Es decir, al final es menos trabajo. Una vez que yo tengo introducido en el ADN de mi organización la publicación de toda esta información y ya fluye sola con sus plazos en función del tipo de información, con los requisitos formales, ya me evito que la gente tenga que estar solicitando continuamente la información. De hecho, es, vamos, muy poco índice de solicitudes de acceso a la información y por eso lo tengo, vamos, meridianamente claro. Respecto a las votaciones del Eurogrupo, a mí me gustaría poner una analogía. Cuando cada 4 años se celebran las elecciones locales, todos veréis y todos vemos en las televisiones que en algunos ayuntamientos se hacen votaciones a mano alzada y en otros en urna, ¿no? Yo siempre he dicho que en urna no. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que están allí sentadas como concejales son representantes, ¿no? Es una democracia representativa y son representantes de la ciudadanía. Y sabéis que a veces pasa mucho, sobre todo en el mundo local, el juego de que hay un concejal que es llave, un tránsfuga y demás. Y se parapetan en ese secretismo del voto para cambiar las alcaldías, para jugar, ¿no? Cuando a mí me parece que es todo lo contrario. Usted tiene el derecho de hacerlo, ¿no? El puesto de concejal es suyo. Ahora, el ciudadano que le ha votado también tiene el derecho a saber qué ha hecho usted con su voto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no me cabe ninguna duda de que las votaciones para la elección de cargos públicos, al margen del secreto de las deliberaciones, que yo también respeto porque entiendo que, bueno, es un proceso que a veces, bueno, aquellos que estamos en determinados ámbitos de la administración, sabemos que, bueno, pues son complejos y que es mejor preservar cierta, ¿no? Discreción, por decirlo de alguna manera, más que secretismo, cierta discreción sobre ese tipo de deliberaciones, luego el resultado no. El resultado no puede ser y ahora que nos juguemos todos al pim pam pum. Vuelvo a decir, tenemos un ejemplo muy claro en nuestro país con el voto cuando se producen las elecciones locales y si es en urna o en muchos casos es en urna porque, bueno, a veces es la tradición, pero en otros casos porque hay determinadas presiones, porque, bueno, pues puede interesar en un momento determinado que esto no se sepa.
Y sobre si desanima la transparencia, que al transparente le suelen crucificar. Bueno, tanto crucificar como en ocasiones un poco despreciar, diría yo, ¿no? Bueno, a mí no es la primera vez que me dicen, bueno, tú como eres la de la transparencia, bueno, tú con tus cosas y te entretienes porque sabes que no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Y bueno, esto sí que no es así, evidentemente. Pero sí que es cierto que a veces cuando se publica la información te puedes llevar una pequeña bronca, pero incluso internamente, ¿no? Yo creo que algunos responsables o personas que trabajamos en la transparencia o que han trabajado, y lo hemos visto, ¿no? Cesado el que publicó en el portal de transparencia la información o el responsable de que se publicase. Ahí yo digo la mayor y juego con las cartas que tengo. ¿Cuáles son? La automatización de la información. Nadie lo decide en un momento determinado, tú apruebas pues eso, tus cuadros de indicadores, tus procesos de publicación y es la herramienta la que directamente envía la información al portal. En la medida en la que las nuevas tecnologías nos pueden apoyar, y tantísimo, hacen que tus secuencias, y lo normalizas, porque cuando a veces dependes de que alguien tenga que darle a un clic, cabe el riesgo de que alguien no le dé al clic porque no le dé, pues por tema cultural, porque no puede, porque tiene cargas o porque se puedan recibir determinadas presiones para no darle al clic. ¿Eso cómo se hace? Lo extraemos del debate. ¿Y cómo lo hacemos? Automatizando la información. Nosotros llevamos, pues ya desde el año 2015, por ejemplo, publicando los contratos menores con consultas diarias al gestor de expedientes. Tiene la orden, todos los días al finalizar se va al gestor, recoge la información y la publica. Se le dicen los campos que tiene que recoger de información y esto lo estamos poniendo en práctica con otros grupos de indicadores. De ese modo se sacaría la presión de aquellas personas que son responsables de la transparencia y que pues pueden verse señaladas en ocasiones por hacer algo que no es más que cumplir su obligación, porque vuelvo a decir que aunque nos parezca que son leyes, bueno, pues así como de recomendaciones, de fomento, impulsar, no. La ley de transparencia y el marco legal en materia de transparencia es tan obligacional como el Código Penal, como pagar el impuesto de la renta, ¿no? Entonces, esto es algo que también nos falta todavía esa conciencia y esa consciencia. Gracias. Hombre, yo creo que todavía nos sale gratis incumplir con la normativa de transparencia, ¿no? Y es lo que dice Conchi. Quizá, bueno, a lo mejor no tenemos que llevarlo casi a términos criminales, no penales, pero es verdad que cuando hablamos de transparencia, bueno, es como no hablar de nada. Muchas veces sucede, ¿eh? No quiero decir, obviamente, que en todos los casos sucede igual. Todos sabemos dentro de nuestras administraciones quién se compromete y quién ve efectivamente la transparencia una oportunidad para, bueno, que se sepa mejor el trabajo que se hace, incluso como una oportunidad de mejora. Es decir, si las cosas no van bien y todo el mundo las sabe y las conoce, pues obviamente tendré más oportunidades o más posibilidades de hacer valer la necesidad de una mejora o de un cambio, ¿no? Respecto de lo que habías planteado, Javier, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un ámbito muy importante de información pública que se puede facilitar sin necesidad de acudir al corsé tan estricto y rígido de un procedimiento administrativo, ¿no? Es verdad que en España no conocemos otra cosa que procedimiento administrativo cuando uno se va a relacionar con la administración pública. Entonces dice, bueno, pues me voy a inventar otro procedimiento, pero esto es un hándicap en muchas ocasiones, ¿no? Igual que os comentaba antes que bueno, en la reciente experiencia de la pandemia en Castilla y León ha habido muy poquitas solicitudes de acceso a información pública sobre la información sanitaria derivada de esta crisis sanitaria. Tengo que decir todo lo contrario respecto a la relación que hemos tenido con los periodistas, que ha sido la más intensa yo creo, de los tiempos recientes, ¿no? Yo seguro que no se van a molestar si cito a algunos periodistas, pero que ojalá estuvieran aquí Jesús Escudero, Sergio Sanguiao, Daniel Grasso, Antonio Delgado, que son periodistas de datos que todos conocemos y con los que yo casi he convivido más que con cualquier otra persona durante estos 3 o 4 meses, ¿no? Efectivamente, la relación ha sido muy fluida, a ellos no se les ha ocurrido, sí, a lo mejor puntualmente plantear una solicitud de acceso, pero ellos tienen una tendencia natural de dirigirse directamente a la fuente para obtener información. El procedimiento de acceso, que es un procedimiento que dura un mes, incluso puede durar un poquito más si aplicamos algún trámite que lleva aparejada la suspensión automática del procedimiento, incluso ahora con los procedimientos suspendidos con carácter general, dicen, bueno, qué locura querer obtener información si vamos obviamente por el camino que las leyes nos indican, ¿no? Bueno, la relación ha sido fantástica. Yo creo que al menos nos hemos hecho grandes amigos virtuales, pero sí que es verdad que esta vía tiene un pequeño hándicap y es la inmediatez, obviamente, con la que ellos demandan y tú tienes que suministrar la información. No siempre a quien se dirigen, obviamente, tiene la información necesaria que ellos necesitan o que ellos demandan, ¿no? Es verdad que
los que nos hemos dedicado a la gestión de la información durante este tiempo, casi nos hemos hecho también un poquito expertos en lo que es la información epidemiológica, información sanitaria, y hemos sido capaces de hacer frente o atender o satisfacer esa demanda de información por parte de los periodistas, ¿no? Ellos han entendido también nuestras limitaciones, nosotros hemos entendido su interés y curiosidad, y yo creo que entre unos y otros pues hemos satisfecho, diríamos, la necesidad que teníamos de información, y hablo en concreto, en este caso, por parte de los medios de comunicación. Conchi hacía referencia, y con esto no robo más tiempo al debate que tenemos aquí los tres, a la experiencia madrileña, y a mí me gustaría hacer referencia a ella, ¿no? La Ordenanza de Madrid de 2016, Javier también lo conoce porque forma parte del órgano de control municipal de la gestión de la transparencia en Madrid. Como digo, en esa ordenanza se articuló, se ingenió una vía de acceso a información pública donde no era necesario identificarse. Ese canal tenía, diríamos, como gran ventaja el no tener que decir yo soy quien quiere la información, y que eso no tuviera un sesgo, un impacto negativo sobre la buena gestión de las solicitudes de acceso a información pública, pero también tuvo un impacto muy positivo en la rapidez en las respuestas. Es decir, inicialmente el 40% de las personas, incluso hasta el 40% de las personas acudieron a esta vía. Es verdad que yo creo que actualmente esta vía o canal de acceso a información pública se ha reducido al 10%. Yo creo que sobre todo este menor uso de esta vía, que tiene estas evidentes ventajas, viene derivado del bajo impacto negativo que puede tener identificarse en una ciudad como Madrid, que tiene 3.200.000 habitantes, ¿no? Probablemente en un municipio de 5.000 habitantes, si todo el mundo tuviera la opción de no identificarse a la hora de pedir información, pues prácticamente el 100% de las personas elegirían la opción de no identificarse. Obviamente esta vía con una serie de limitaciones, como decía Conchi también, es decir, si yo no me identifico, difícilmente voy a poder después demandar el amparo del Consejo de Transparencia, de la Comisión de Transparencia de turno, o acudir a la vía contenciosa cuando no me he identificado, diríamos, en esa primera instancia a la hora de demandar información, ¿no? Pero yo creo que estaría bien que ingeniáramos, articuláramos alguna vía de estas para pedir aquella información que no está afectada por ningún límite de acceso a información pública, que muchas veces es un gran volumen de información pública, salvo en aquellos casos en los que hay datos personales o casos muy puntuales que pueden resultar conflictivos y sobre los que seguramente en muy buen número de ocasiones el Consejo de Transparencia se tiene que pronunciar. Prácticamente no hay ningún límite aplicable y la información podría estar perfectamente publicada en cualquier portal de transparencia, ¿no? Bueno, ha habido dos comentarios que creo que son bastante interesantes por comentar un poco al respecto, ¿no? En primer lugar, Borja nos plantea que si qué se hace cuando la información es falsa o se miente, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero las administraciones se supone que actuamos con una presunción de buena fe, pero realmente hay veces, no tanto que la información sea falsa, sino que a lo mejor no es completa o que de alguna manera faltan los elementos necesarios, ¿no? Realmente los órganos de garantía estamos inermes en este sentido. Nosotros es frecuente que haya una solicitud de información de un interesado y que un órgano de la administración diga no tengo esa información. Nosotros no tenemos medios para comprobar si realmente esa información existe o no existe, ¿no? Por eso tendremos que estar dotados de medios de inspección, tendríamos que tener muchos, lo cual implica que son medios humanos, y cambiar la legislación. Pero bueno, yo creo que es un tema que sí que es interesante comentarlo, o sea, cómo tenemos la garantía de lo que se publica o de lo que se contesta realmente es cierto, ¿no? Y ha habido un comentario también que me parece muy, muy oportuno, que es sobre la reutilización. Realmente estoy de acuerdo con el comentarista. De la administración tenemos un grave problema de liberar información en formatos reutilizables, ¿no? Lo único que quiero es comentar que igual que hay que tener presente que siendo una administración, como decía al principio, que viene del siglo XIX, desgraciadamente, por mucho que tratemos de hacernos publicidad y de contar todo, yo creo que el 85% de la información que tiene la administración está en papel. Tratar de digitalizar toda esa información yo creo que es ciencia ficción, ¿no? Que realmente, puntualmente hay informaciones que deberían estar en formatos reutilizables y no salen. De hecho, se comete a veces, se publica una información que se tiene en una tabla Excel, se publica como PDF porque se supone que así el destinatario de información no la va a poder alterar, cosa que es
realmente absurda, ¿no? Y luego también quiero comentar, hay parte de la información que nunca va a poder ser reutilizada, me refiero a la información de carácter jurídico o legal, ¿no? Pero yo creo que el tema de los formatos es muy importante y que el hecho de que se pudiera reutilizar la información sería un impulso muy grande para la transparencia. Y luego os voy a plantear también un tema que este ya es mío particular. Estoy totalmente de acuerdo con los dos en que la publicidad activa es el camino, en la medida en que restringe las necesidades de plantear solicitudes de información, ¿no? Pero yo creo, también desde la experiencia del Consejo, que la publicidad activa, el gran problema que tiene es la selección de la información. Yo no sé si realmente acertamos con la información que solicitan los interesados en lo que ponemos en los portales. Porque realmente, si seguimos las estadísticas de visitas a los portales o de las páginas que se plantean, es muy limitado. Todos preferimos buscar casi en Google que adentrarnos en un portal de transparencia. A lo mejor los portales no están recogiendo lo que la gente necesita y que luego pide por vía de acceso a la información. No sé si queréis comentar. Sí, precisamente respecto a este último tema que comentas, yo tengo la misma preocupación. Nosotros en nuestro portal habíamos puesto una encuesta muy sencillita, porque si no ya sabemos que nadie, ¿no? De usuario, ¿ha encontrado usted la información que buscaba? Sí, no. Y dejábamos un apartado para comentarios. Y en ocasiones nos ponían, no encontré la información, o era información que no se publicaba. Entonces, modificamos el formulario e introdujimos un campo para que nos dejaran o bien un teléfono o un correo de contacto para poder decirle qué buscaba usted o qué necesita. Y automáticamente tuvimos un descenso de un 80% en el número de personas que respondían al cuestionario. Tenía un asterisco al lado y yo creo que fue un equívoco porque el asterisco lo que decía era una llamada para explicar, déjenos esto para poder nosotros, en el caso de que usted quiera, darle la información o explicarle dónde está y ayúdenos a mejorar, ¿no? Y la gente debió pensar que el asterisco era que era obligatorio que dejaras un teléfono o un correo y dejaron de respondernos al cuestionario, los usuarios del portal. A mí fue algo que me sorprendió un montón. Pues digo, a veces también hay que cuidar estos sesgos que tenemos, este tema de identificarse que decía antes Joaquín, claro, en el término municipal y en el mío estamos hablando de 300.000 habitantes, ¿no? No quiero pensar en uno pequeño. Y el cuestionario que nos estaba funcionando fenomenal porque estábamos teniendo información muy interesante, hemos retirado esa posibilidad de momento y estamos buscando para darle una vuelta, para buscar otra vía de comunicación y que aquella persona que no lo encuentre nos lo diga para mejorar, ¿no? Porque a veces somos endogámicos y como yo conozco el funcionamiento de la administración, la estructura y para mí es muy familiar hablar de la Junta de Gobierno y de las mesas de contratación, creo que el ciudadano también y resulta que no. Entonces, efectivamente, ahí nos falta mucho beber, ¿no? de esa información y de esa conexión con la ciudadanía. Por eso decía que las redes pueden ser tan útiles, ¿no? Para poder ayudarnos a mejorar, porque nosotros lo que buscamos es cómo poder, si pasamos un gran trabajo, porque realmente pasamos un gran trabajo en preparar la información, en conseguir que esté actualizada, que sea de utilidad, que para eso se hace, no para cumplir indicadores, no para cumplir estándares, sino para que el ciudadano le pueda servir, ¿no? Y de hecho revisamos continuamente las estadísticas, los accesos y todo, pues eso, en ese marco legal. Y respecto a las preguntas que se planteaban sobre si es una infracción a la transparencia decir cosas falsas en las administraciones públicas, hombre, claro que sí. El problema es, primero, que no hay un régimen sancionador en materia de transparencia, con lo cual podemos mentir y prácticamente hacer lo que se quiera. Pero también coincido con Javier en que yo creo que es más que podamos ser inexactos en lo que se dice o información sesgada, incompleta, bueno, no manipulada, pero sí, pues eso, que los sesgos al final lo que conllevan es a que la información que das pues no coincida con la real y el que está del otro lado pierda esa confianza, porque no nos olvidemos que esa es la finalidad también de la transparencia, ¿no? Recuperar esa confianza en las instituciones, que me parece tan importante y que francamente no creo que, si en un primer momento yo era muy optimista, creo que ahora tal y como estamos así no lo vamos a hacer, indudablemente. Por eso que yo creo que hay que ir mejorando. Esta semana veíamos la noticia, ¿no?, de que el Tribunal Supremo obligaba a Donald Trump a dar información sobre sus liquidaciones tributarias, sobre sus declaraciones de impuestos tributarios. Claro, eso y las noticias constantes de que el gobierno, los gobiernos recurren las resoluciones del Consejo de Transparencia dando acceso a la información o obligando a determinadas entidades a dar acceso a la información, no contribuyen a pensar que tenemos una apuesta de políticas públicas en materia de transparencia, ¿no? Yo creo que lo de Donald Trump ya es como la hipérbole absoluta de todo, pero al final en lo micro y los recursos, ¿no?, de los que hablábamos, ¿no?, esos gastos en los que incurre el Consejo de Transparencia o cualquier otro organismo que tenga que litigar contra su propio, no padre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos ahí matando al padre, ¿no? Entonces, bueno.
Y respecto al tema de los datos, ya para ir cerrando, que si no el tiempo se nos acaba, claro, el problema es, primero, que tendríamos que estar todos tramitando electrónicamente y, segundo, produciendo información reutilizable. Por eso ese es el horizonte y ese es el camino y yo honestamente creo que no hay vuelta atrás, pero estamos muy, muy despacito. Hay algunos ejemplos extraordinarios y maravillosos y yo creo que ahí Castilla y León, la verdad, chapó, hay que quitarles el sombrero porque, bueno, de siempre están siempre ahí, Antonio Ibáñez y ahora Joaquín, o sea, impulsando y eso es muy importante, ¿no? Personas que lideren, apoyen e impulsen estos proyectos, pero también es verdad que hay muchos que, como bien decía Javier, todavía producen información en papel. Podríamos decir no deben, no pueden, pero esa es la realidad. Y es importante conocer el mapa para enfrentarnos y buscar las soluciones. Entonces, yo creo que el primer paso es que todo el mundo tramite electrónicamente y luego ya dar el paso a la reutilización. Y sobre todo que ejemplos como el de Castilla y León se exporten, se cuenten, por algo muy sencillo, y es que el sí se puede. El ver que alguien lo ha hecho, ¿no? Yo cuando dicen el benchmarking, digo, el benchmarking es muy bueno por algo, porque ya aprendes de los errores de otros, pero sobre todo ves que es posible hacerlo. Pues con mayores, con menores medios, etcétera. Y ya me despido con dice Borja que no hay peor mentira que una verdad a medias. Puede ser, ¿no? Puede ser. Yo, si me permite, Javier, un minutito o 2 minutos, no más. Yo creo que es más común no publicar que publicar algo en parte cierto o no, o diríamos algo muy agregado, datos que realmente no permiten averiguar para nada el dato que realmente tú quieres, ¿no? Es decir, cuando uno visita a sus colegas en la administración de turno para ver en qué medida se van a comprometer a publicar esa información que es realmente relevante, pues a lo que se resisten es a publicar algo, no a publicar parte. En el proceso de negociación es posible pues que llegues a un compromiso de publicar en parte, bueno, pues la mitad de lo que tú realmente consideras que es importante que los ciudadanos conozcan. Yo creo que aunque algunas leyes de transparencia autonómicas obligan a que la información que se publica es verídica, la tendencia es más bien a no publicar que a publicar parte de la información o publicar algo que no sea exacto. Yo creo que sí que es cierto que los demás órganos de la administración pública son conscientes de la importancia de publicar algo que se va a ver, diríamos, por parte de cualquier persona sin necesidad de suscribirse o de identificarse, como sucede en todos los portales de transparencia, y normalmente lo que presentan es más bien una resistencia, diríamos, a contar algo de lo que hacen. Formatos reutilizables y accesibles, sin lugar a dudas. Primero, porque ya es una obligación desde septiembre del año 2018, ¿no? Hay un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que transpone normativa comunitaria y que dice que los documentos e información que se pone a disposición en los portales de acceso universal pues tiene que estar en formatos accesibles. Yo coincido con Javier en que muchas veces la información está en un formato reutilizable y lo que hacemos es precisamente convertirla en todo lo contrario y publicarlo para que impedir o, diríamos, obstaculizar que se pueda hacer un uso correcto o un análisis idóneo, diríamos, de la información que nosotros publicamos. Lo típico del papel escaneado en formato imagen, vamos, eso es un mantra también o un gran virus contra el que tenemos que luchar y que es muy difícil y muy complicado hacerlo, ¿no? Muchas veces te dicen, no, es que el documento lleva la firma y claro, si yo publico un documento, diríamos, sin la firma ya no es un documento oficial que, bueno, mire, el portal de transparencia no es el boletín oficial ni es el diario oficial de ninguna comunidad autónoma. No tiene en realidad que tener más oficialidad, sino que tiene que cumplir con el objetivo de informar a las personas de qué es lo que hacemos. Ese es el objetivo esencial del portal de transparencia, no convertirse en un diario oficial. Y por último, los portales, pues claro que tienen que convertirse, diríamos, en un lugar, en el lugar natural donde los ciudadanos acudan para saber realmente qué sucede dentro de la administración pública. Y por eso es necesario preguntarles a ellos qué es lo que esperan ver en esos sitios, ¿no? En esos espacios web. Nosotros hemos hecho alguna experiencia de card sorting con personas que no tienen nada que ver con la administración pública
les hemos reunido virtualmente y les hemos preguntado dónde esperan encontrar determinados contenidos o cuáles son los contenidos que esperan encontrar en un portal de transparencia, ¿no? Es realmente llamativo que no coincide para nada lo que ellos dicen o piden con lo que nosotros ofrecemos. Yo creo que es el momento de empezar a trabajar pensando obviamente en los destinatarios de nuestro trabajo, que son los ciudadanos, y no preguntar al resto de nuestros colegas qué es lo que debemos de publicar, porque muchas veces nos van a hacer que publiquemos contenidos que realmente no interesan para nada a la ciudadanía, ¿no? Bueno, ya estamos al final y bueno, hay una propuesta de Borja que yo creo que podemos recoger. Temo que tenemos muy poco tiempo cada uno, ¿no? Vamos por turnos. Él nos dice que cuál es nuestra propuesta estrella. Hombre, yo sí que pediría medios, sí pediría inspecciones, sí pediría facultades sancionadoras, porque lo que pasa es que ya tengo complejo de ser un organismo menesteroso, porque siempre vamos pidiendo, ¿no? Pero sí que pondría el acento en el cambio cultural. Yo estoy, aquí hemos hablado de, lo ha tocado Joaquín, lo hemos hablado con Conchi, yo creo que sería muy importante hacer una labor de difusión dentro de la administración, pero no dirigida como se ha hecho hasta ahora a los funcionarios de a pie. Yo creo que el problema a quien hay que tratar de evangelizar es al personal directivo y que de alguna manera los responsables públicos, yo desde luego es lo que pediría, que se nos permitiera hacer esa labor de difusión y convencerles de la necesidad de la transparencia. Bueno, yo he dicho que antes que no me gustaba que nos fustigásemos, pero en este caso en particular creo que hay que sacar el látigo. Ya hemos probado hacerlo por las buenas, ¿no? Yo siempre digo la política del palo y la zanahoria. Y voy a contar un ejemplo que me dijo un alcalde con toda su cara, que me decía que él no publicaba porque al que publicaba le examinaban, le revisaban si las cosas las hacía bien, si no, le sacaban en el periódico y dice, bueno, él decía en gallego, decía, eu no publico nada, no me pasa nada. Es decir, no hay consecuencias. Y en este país, por la falta precisamente de cultura que tenemos de transparencia, sin sanción no hay obligación. Entonces, habría que reforzar, evidentemente, el tema cultural, la zanahoria, pero yo creo que, francamente, ha llegado ya el momento de la sanción. Régimen sancionador. Y aplicarlo. No aprobarlo y aplicarlo, que eso es otra. Pues totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo, si me permitís, lo pediría también incluso para los órganos que trabajamos dentro de la administración por avanzar también en los proyectos de transparencia. Bueno, es importante, desde luego, que el órgano de control externo tenga autonomía e independencia, sin lugar a dudas. También quizás es necesario que los que trabajamos dentro de la administración la tengamos en igual medida, ¿no? En la medida, valga la redundancia, de que compartimos, diríamos, ecosistema y hábitat con el resto de los compañeros que nos miran fatal. Estamos en el top 10 de las unidades más odiadas. Todo el mundo dice qué bonito la transparencia, pero cuando la transparencia obviamente llega a los despachos, todo el mundo huye corriendo o cierra la puerta. Es decir, nos vemos muy a menudo con las puertas en las narices, es decir, no lo tenemos absolutamente nada fácil. De hecho, algunos piensan, dice, ya veremos a ver el retorno que tiene este funcionario a su administración de origen cuando deje de ejercer esta responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, nos dedicaremos a las zonas verdes o cualquier otra responsabilidad que no tenga que ver con la transparencia, ¿no? Pero realmente es complicado y hay que garantizar que tengamos medios y autonomía suficiente para poder hacer bien nuestro trabajo. Muy bien, pues nada más. Espero que haya sido de utilidad y que de alguna manera haya resultado entretenido y, bueno, agradecer la oportunidad que se nos ha brindado y agradecer a Conchi y a Joaquín la presencia. Muchísimas gracias.